yo quiero comenzar este mensaje de la centralidad de Cristo, la centralidad en el mensaje. Hay un pasaje en la Biblia que ustedes lo pueden ver claramente, no lo voy a leer, pero en Lucas 24, 13 al 32, donde Jesús, ya resucitado, él tiene un encuentro con dos de sus discípulos que van camino a Emaús. Y ellos van hablando de todo lo acontecido, ¿verdad?, en relación a Jesús de Nazaret. Jesús se encuentra con ellos en el camino y les pregunta qué pláticas son estas que hacen. Y ellos, sin reconocerle a Jesús, le dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe de estas cosas? Y siguen por el camino. Jesús les va hablando, pero hay algo que les dice ahí en el verso 25. Dice: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y quiero que pongan atención aquí en el verso 27. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y es bien interesante porque Jesús de alguna manera está usando Moisés, refiriéndose a los 5 primeros libros, los profetas, a todo el área de los profetas, y las escrituras, refiriéndose a todo lo que es la historia y los demás libros incluidos en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero mostrar con esto, en este pasaje? Que el mismo Jesús enseñó a sus discípulos que en todas las escrituras, desde el principio hasta el final, todas hablan de Cristo. Cristo es el centro de todas las escrituras. Todo predicador debe de saber eso. Cristo es el centro de todas las escrituras, de toda la escritura. La Biblia entera, toda, nosotros al leerla, ella está centrada en Jesucristo. Hay una secuencia. Hay un hilo, ¿verdad? Desde Génesis nosotros podemos llevar ese hilo, seguir en cada libro. Toda la historia bíblica nos puede hacer hablar claramente de Jesús, Cristo, como el centro principal de la historia bíblica. Es por esa razón que no es nada de sencilla, que es muy profunda, que todo predicador, para ser un verdadero predicador del evangelio, debe estar convencido, empapado, nutrido, fortalecido y bien practicado, sobre todo, que Cristo es el centro de su vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Ahora, lo que Jesús les enseñaba a estos dos discípulos, les explicaba precisamente que toda la escritura hablaba de él, cosa que no deberían de estar extrañados, ¿no? Quiere decir que estos dos discípulos quizás o se les olvidó o necesitaban comprender cómo las escrituras tenían el centro fijo en Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto. Vivimos tiempos donde se ha perdido el corazón del verdadero mensaje de la Biblia. Lo vemos a la vuelta, lo vemos a un lado de nosotros. En lugar de ver nosotros un mensaje hoy en día centralizado en Jesús, estamos viendo un mensaje más bien homocéntrico, es decir, un mensaje centrado en el hombre. Un mensaje que no produce cambio, un mensaje que no trae salvación, un mensaje que solo maquilla al hombre, que lo emociona, pero que la condición del corazón del hombre sigue siendo la misma. En el Evangelio de Juan se nos presenta a Jesús como hombre y como Dios. Y quiero leer un texto ahí en el Evangelio de Juan 1, verso 1 al 4, cuando dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. Y luego brincamos en Juan capítulo 1, en el verso 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí nosotros podemos ver Cristo, Dios, Cristo, hombre. Y una palabra que se usa ahí para referirse a Cristo es la palabra verbo, que en el griego es logos, y que esta palabra significa la expresión de Dios, la palabra viviente. Y concluimos que entonces Cristo es la revelación suprema de Dios. Lo confirmamos en Hebreos. Hebreos confirma esto de que Jesús es esta revelación suprema. Hebreos 1, verso 1 al 3 dice, si ustedes buscan Hebreos 1, verso 1 al 3, dice ahí la escritura, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, lógico que este versículo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y luego viene el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa todo esto? Estos dos pasajes que les mencioné, que Cristo no solamente habló la palabra de Dios, Cristo es la palabra de Dios. Y solo por Él podemos entender toda la Escritura. Solo por Cristo, solo porque Él es la revelación suprema, podemos comprender y comprendemos hoy en día, gracias a Dios, tantas cosas del Antiguo Testamento que no se podían entender, que eran un misterio, ¿verdad? Así que hay muchos predicadores que nosotros debemos evitar este tipo de situaciones, muchos predicadores que en lugar de ver tan clara la Escritura, que nos habla que Cristo es lo más importante y lo más principal, muchos predicadores están centrados en estrategias humanas, movimientos humanos, pensamientos humanos, métodos humanos, que no tienen ningún poder para cambiar la vida de la gente. Todo por centrarse, y muchas veces todo por centrarse en números. Números, queremos números, números, números. Cristo no se centró en números. Cristo se centró en el corazón del hombre. Cristo fue capaz de ir solamente por un hombre, un gadareno, de un lugar donde había una multitud y decir, me importa ese hombre. Y él fue por ese hombre, nada más. Así que números no es lo que debe de haber en nuestra cabeza. Lo que debe de haber en nuestro corazón y en nuestra cabeza es la palabra de Dios, para que la palabra de Dios taladre el corazón de la gente que la escuche. El hombre busca éxito. Y si nosotros pensamos cómo está la iglesia en muchas áreas y muchos aspectos, entonces decimos, ¿dónde queda Cristo en todo esto? Podríamos decir, tenemos una iglesia donde Cristo está afuera. Y entonces nosotros tenemos que ser predicadores de la palabra y entender Cristo es el centro de todo. Y todo lo que hagamos, si nosotros partimos de ahí, todo lo que hagamos en la vida, todo lo que Dios nos permita lograr en la vida, en el ministerio, es solo por Él. Toda la gloria es para Él. Y bueno, hay un texto que quiero que vayan conmigo. Pablo, el gran predicador, ¿verdad? De Pablo. Vamos a 1 Corintios 2, verso 1 hasta el verso 5. Y veamos a Pablo, uno de los apóstoles del Señor, ¿qué predicaba él? Dice, así que hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios. Cuando habla el testimonio de Dios, se está refiriendo a, en este caso, todo el Antiguo Testamento y lo que en el presente había, todo el testimonio de Dios, y no fui con la excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, esto es lo que tenemos que hacer los predicadores, proponernos. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, qué importante es entender que fuimos llamados a predicar la palabra de Dios, porque el deseo del corazón de Dios es alcanzar al hombre. El deseo del corazón de Dios es transformar la vida del hombre, es cambiar la vida del hombre. Por eso Pablo, nosotros sabemos que Pablo fue un predicador brillante. Él podía mantener cautivados a sus oyentes con sus argumentos intelectuales, era muy inteligente, pero él prefirió no usar esa intelectualidad, prefirió anunciar el mensaje sencillo del Evangelio de Jesucristo. El mensaje es sencillo, mis hermanos. El mensaje no es complicado, ¿verdad? Es verdad que a veces nos pasamos más tiempo en la escatología y en la teología y en este tipo de cosas, que no digo que no son necesarias conocerlas, es bueno saberlas, pero a veces pasamos más tiempo perdiendo más tiempo en esto, que es parte, repito, porque todo es parte de la palabra de Dios, pero el centro principal es hablarle a la gente de Cristo y Cristo crucificado, porque y su resurrección, porque esto es lo que cambia la vida de la gente, esto es lo que transforma la vida de la gente. Así que Pablo prefirió anunciar el mensaje sencillo del Evangelio, dejando que el Espíritu Santo guiara sus palabras. Y esto es lo que nosotros como predicadores debemos aprender a hacer. El predicar el Evangelio a otros, nosotros nos debería de llevar a seguir este ejemplo de Pablo, mantener nuestro mensaje siempre. Mantener nuestro mensaje siempre centrado, sencillo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hace 43 años el Señor me dio el privilegio de conocerlo. No ha sido fácil durante 43 años, pero en estos 43 años he aprendido eso al lado del pastor Chuy, al lado del hermano Pablo Hunter, al lado de cada compañero pastor con los que estamos rodeados ahí en Guadalajara, y hemos aprendido que lo más importante es ese mensaje centrado en Jesús. Jesús dijo estas palabras, Juan 6:63. Juan 6:63. Él dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es decir, sus palabras producen vida espiritual quien la escucha. Por eso, predicar es importante hacerlo en la centralidad de Jesús. Que nuestro mensaje, ahora, hablar de la centralidad de Jesús no solamente consiste en mencionar a Jesús, porque alguien luego pudiéramos caer en el error de decir, no mencionaste a Cristo el día de hoy, entonces estás mal. No, 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 no. Darle la centralidad a Cristo es predicar la verdad. Toda la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús mismo nos reveló en Juan 14:6, Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Si yo predico la verdad, estoy predicando a Cristo. Aun cuando a lo mejor en un mensaje no mencioné su nombre, porque estoy hablando de su verdad. Y al hablar de la verdad, yo estoy mencionando a Jesús. Todo tema que tratemos como predicadores nos debe de quedar claro, tiene que estar centrado en Jesucristo, en su verdad, y yo estaré predicando como esa centralidad de Cristo. Ahora, yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo acá en Guadalajara, nosotros tenemos pues muchas consejerías, es una iglesia, ustedes saben, un poco grande y hay mucha consejería. Yo ahorita estoy tratando varios casos de problemas de ansiedad. Un asunto que cada vez es más fuerte, el problema de ataques de ansiedad, este problema de la ansiedad tan fuerte, en muchos casos, sobre todo en los jóvenes. Y muchos de los casos de ellos que han acudido van primero, han ido con el doctor les da un tratamiento y luego ese doctor los envía al psicólogo y alguien por ahí se encuentran y les dicen, hey, ¿por qué no vas a una consejería, ¿no? Con el pastor y vienen y cuando vienen ellos con este problema, nosotros les decimos siempre, el tratamiento que nosotros te ofrecemos es Jesús y su palabra. Ese es el mejor tratamiento para tu problema. Yo sé que hay casos orgánicos, casos donde la situación es un problema que tiene que ver con doctor, pero en lugar de que el doctor lo mande al psicólogo, le decimos, vente con nosotros y nosotros te damos la palabra, que es la mejor psicología que tú puedes recibir en tu vida, ¿no? La palabra de Dios. Y vemos ahí cómo Dios responde. Yo lo veo en cada uno de los casos, la palabra de Dios haciendo la obra en la vida de estas personas y cumpliendo, como dice Mateo 11:28. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Este es el punto. El punto es que nosotros aprendamos a llevar a la gente siempre a Cristo. Tenemos que dirigir a la gente siempre a Cristo, a Cristo, a Cristo. Ni siquiera un libro, ni siquiera una persona. No, 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 no. Tenemos que entender. Podemos tener un excelente pastor, muy reconocido, podemos ser personas que Dios nos use y ser reconocidas. No importa eso, lo que importa es llevar a la gente a Cristo, porque es Cristo el que va a cambiar sus vidas a través de su palabra. Por eso es importante el mensaje de la centralidad de Cristo. Ahora, si Cristo, que es la palabra viviente y su palabra es poder, entonces debemos entender nosotros que Cristo es el único que puede cambiar. Cristo es el único que puede transformar, sanar, restaurar, levantar, consolar, animar, instruir. Solamente Él lo puede hacer. No hay nada más, no hay nadie más que pueda hacer esto, solo Cristo. Por eso no podemos ni debemos predicar otra cosa. Y debemos hacerlo cuando predicamos, como Pablo lo dijo, con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Por qué con temor y temblor? Porque nos damos nosotros cada reunión, cada uno de ustedes en sus iglesias, nos damos a la tarea de preparar cada determinado tiempo, si tenemos reunión entre semana, si tenemos una escuela bíblica, si tenemos la reunión del domingo, y nos damos a la tarea de preparar un mensaje para llevarlo al corazón de la gente. Y qué importante que cada vez que preparamos ese mensaje, nosotros lo hagamos con temor y temblor, entendiendo que Cristo es el centro. Ahora, yo quiero dejarles bien claro por qué debemos predicar a Cristo como el centro de nuestros mensajes. Solamente voy a hacer un panorama rápidamente, un panorama de Génesis hasta llegar al Nuevo Testamento, para que ustedes comprendan ese hilo donde encontramos a Cristo siempre. Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis
cómo Dios, Adán y Eva han fallado, han desobedecido a Dios y les da una promesa. Génesis 3:15, ahí vemos a Dios que les da esta promesa de un redentor, que nosotros llegamos a descubrir este redentor con la revelación suprema de Cristo. Si no tuviéramos a Cristo, no entenderíamos ese versículo. Pero al tener a Cristo y tener el Nuevo Testamento, nosotros podemos entender, ahí está la promesa del Redentor. Ahí está el inicio de la fe, cuando dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe y el consumador de la fe. Aquí es donde inicia esa fe en el Redentor, esa fe en Jesucristo. Es como Dios les dice a Adán y a Eva, aquí está esta promesa, y ellos creyeron la promesa en el Redentor, y podemos saber que ellos tuvieron esta salvación porque centraron su mirada en él. Después, más adelante, ahí mismo, Génesis 3:21, vemos que Dios sacrifica los primeros animales, ¿verdad? Para vestir a Adán y a Eva, enseñándoles desde aquí a todos cómo solo por el sacrificio de Jesús, por su sangre derramada, podemos acercarnos a Dios. Otra vez, entendemos ese versículo solo por Cristo, solo por su revelación. Si no, no lo entenderíamos. Pero ahí está Cristo apuntado. Caminamos y vamos más adelante y llegamos, por ejemplo, a Noé, donde Dios le revela a Noé que construya una arca para que se salve él y su familia por aquel juicio que Dios traería sobre la humanidad. La humanidad estaba, como se nos dice, como en los tiempos de Noé que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí está Noé construyendo el arca con la cual se salvó él y su familia. Y otra vez, este evento apuntaba a Cristo, nuestro gran Salvador, aquel que nos libera de ese gran juicio que vendrá sobre la tierra. Otra vez, ahí vemos a Cristo. Y vamos más adelante, llegamos a Moisés. Moisés, un hombre fiel en la casa de Dios, reconocido el libertador del pueblo de Israel. Otra vez, ahí tenemos en Moisés un tipo de Cristo que apunta con ello a nuestro gran libertador que fue nuestro Señor Jesucristo. Ahí está otra vez Cristo presente. Caminamos más adelante, ahí mismo, ya cuando están en el desierto, Dios le dice a Moisés, Moisés, construye una casa, un tabernáculo para yo habitar en medio de mi pueblo. Este era el medio, el tabernáculo, para que el pueblo de Israel pudiera acercarse a Dios. No la ley. Antes del tabernáculo Dios le había dado su ley. La ley, el pueblo no podía acercarse a Dios por la ley, porque la ley mostraba que eran pecadores. Y el único medio para acercarse a Dios, ahora Dios les daba esta solución, está el tabernáculo. Todo el tabernáculo, todo, cada parte del tabernáculo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que verdaderamente nos puede acercar a Dios y nos reconcilia con Dios y nos hace nuevas criaturas y por él somos llamados hijos de Dios. Ahí está otra vez la escritura llevándonos. Seguimos la historia, el libro de Josué, encargado de conquistar junto con el pueblo la tierra prometida y repartirla. Y nosotros volvemos otra vez aquí a ver a Cristo, apuntándonos al gran conquistador que es Cristo, el conquistador de nuestra alma, quien nos introduce a una tierra prometida que es la nueva vida y que es el reino de Dios. Otra vez ahí está Cristo nuevamente presente. Seguimos el libro, llegamos al libro de los jueces, el libro más triste del Antiguo Testamento, ¿no? Que se le conoce como el libro de la gran apostasía de Israel. Ahí estamos en este libro de jueces, donde encontramos vidas oscuras, apartadas de Dios, que eran castigados, luego se arrepentían, y Dios les enviaba jueces para su liberación de sus enemigos.
Cada uno de estos jueces, cada uno de estos jueces que eran imperfectos, que sí liberaron a Israel, pero tenían sus errores, tenían sus fallas, ¿verdad? Pero cada uno de ellos apuntaba al juez perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, y que nos libera de nuestros enemigos para siempre, y quien nos juzgará al final de los tiempos. Otra vez, ahí está Cristo presente. Llegamos a los libros de los profetas. Cada uno de ellos, los profetas, apuntaron a Cristo Jesús, hablaron palabra profética de su venida, su primer venida, hablaron palabra profética incluso de cuando vendrá para establecer su reino en su segunda venida. Cada uno de los profetas nos hablaba de este gran profeta y este gran rey de reyes que vendrá a gobernar nuestras vidas. Así podríamos recorrer todo el Antiguo Testamento y llegar al Nuevo. Llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios. ¿Qué decir de los evangelios? ¿Quieres conocer a Cristo? Nos dio 4 evangelios maravillosos. 4, cada uno apuntando a una área importante de Cristo, ¿verdad? Y sabemos Mateo como rey, Marcos como siervo, Lucas nos presenta a Jesús como ese verdadero hombre, y luego Juan nos presenta a Jesús como este verdadero Dios. Ahí está lo que necesitamos en nuestra predicación. Ahí está. Llegamos al libro de los Hechos y cada una de las cartas, todas y cada una de ellas nos hablan. Primero el libro de los Hechos, la manifestación de la vida de Jesús en los creyentes por su Espíritu Santo. Ahí está Cristo presente en la vida de cada creyente, de cada cristiano, de cada converso. Y también las cartas nos llevan a aprender a desarrollar esa nueva vida, ¿verdad? Para ir asemejándonos cada día más a Cristo Jesús, que es la meta principal. ¿Cuál es la meta principal de todo cristiano? ¿Cuál es la meta principal de lo que debemos predicar? La meta principal es dirigir a los cristianos a que sean transformados por la palabra de Dios para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta. La meta no es reformarnos. La meta no es maquillarnos. La meta es que cada día, por la palabra, seamos conformados a la imagen de Jesús. ¿Será importante nuestra centralidad de Cristo en el mensaje? ¿Será importante esa cristocentralidad? ¿Será importante que la tengamos presente y ya no? Miren, yo sé que los libros, tenemos hoy en día, gracias a Dios, demasiada información. ¿Estamos de acuerdo? Mucha información, gracias a Dios. Hoy para nosotros es más fácil que quizás si pensáramos para el tiempo de Martín Lutero, para el tiempo de otros hombres de la historia, ellos no tenían tanta información como la tenemos hoy nosotros. Pero hay que cuidar esa información. Hay que cuidar lo que extraemos de información. ¿Por qué? Porque en mucha de esa información, no todo tiene un respaldo en la palabra de Dios. No todo está centrado en Cristo. Entonces, tengo que aprender a decir, bueno, yo estoy preparando un mensaje, no sé, un tema en especial, voy a hablarles, por decir, voy a hablarles de su libertad en Cristo, y a lo mejor busco y encuentro información. Toda la información tiene que tener el centro de Cristo, la palabra de Dios. Y por último, llegamos al libro de libros, Apocalipsis, donde mucha gente le llama la atención, ¿verdad? Mucha gente le gusta lo expectante, lo emocionante, y wow,
wow. Y bueno, el libro de Apocalipsis nos afirma el gran triunfo de Cristo en todo su simbolismo, todo lo que encontramos, más que detalles de naciones y de quién se va a levantar y cuándo se va a levantar. Y lo que encontramos es que nos afirma el gran triunfo de Cristo, la gran celebración de la iglesia con su Redentor. Y también nos habla sobre cómo todas las naciones y sus enemigos son puestas bajo los pies de Cristo. Ahora, haciendo este panorama, pues nos debe de quedar bien claro que nuestro mensaje tiene que estar centrado en Cristo. No podemos hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de su verdad. Tenemos que hablar de Él. La única manera también, mis hermanos, la única de entender a Dios, conocer su voluntad, conocer su obra, y entender el destino eterno de nuestras vidas, solamente es a través de Jesucristo. Solamente es a través de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En Primera de Timoteo 2:5 encontramos este mensaje. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y cuando se usa la palabra mediador, no solamente se está refiriendo a que Cristo intercede por nosotros, Cristo ora por nosotros ante el Padre. No, no, mediador también significa que es por él que podemos comprender todo lo que la Biblia nos habla de Dios. Todo. Es por él que podemos conocer a Dios. Podemos conocer al Padre, podemos conocer la función del Espíritu Santo, podemos conocer todo a través de él. Él es la lupa principal en el estudio de la palabra de Dios. El mensaje de Cristo humilla. Cada vez, hagamos esta pregunta, cada vez que yo preparo un mensaje y lo voy a exponer, ¿me ha humillado? El mensaje de Cristo nos destroza el alma, nos lleva a la cruz. Cuando el evangelio es bien predicado, esto nos debe producir una necesidad imperiosa de Cristo. Necesito a Cristo. Necesito más y más a Cristo. Necesito de Él. Necesito de su vida. Necesito de su palabra. Necesito de su amor, de su consuelo, de su respaldo. Vas a pasar muchas situaciones como un buen predicador del evangelio. Muchos te van a juzgar, muchos te van a decir fanático, miles de cosas. Pero mientras la palabra te lleve a ti a producir esa necesidad de Cristo, tú puedes decir, voy por buen camino. Vamos bien. La gente, no estamos para complacer a la gente, ¿verdad que no? No. La gente puede decirnos muchas cosas. Mientras cada uno de nosotros predicadores nos enfoquemos a dar ese mensaje central en Cristo y lo vivamos, acuérdense, porque es bien importante, ya más adelante en los requisitos veremos esto, pero si nosotros nos damos a esa tarea, tenemos una gran responsabilidad. Déjenme leerles, no sé hasta qué horas tenemos el tiempo, hermano Daniel Alfano, para no pasarme todavía unos minutos más para hacer ese lapso, ¿no? ¿O usted me dice?
Sí, sí, pastor, con confianza y con tranquilidad, por favor, Ok, no hay problema. ¿Sí? perfecto. Gracias. En Segunda de Corintios, si van conmigo, capítulo 5, verso 17 al 21. Seguro han leído este pasaje y muchas veces, pero aquí aparece una gran función de responsabilidad que debemos ejercer como buenos predicadores. Dice 2 Corintios 5, 17 hasta el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, lo sabemos esto. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Ahí está una gran responsabilidad, una gran función de los predicadores. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a los hombres con Dios. Pero sigue diciendo, ¿verdad? Dice en el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Noten, la única manera de reconciliar al mundo es por Cristo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y luego viene, nos encargó a nosotros. ¿A quién? A nosotros. Nos encargó a cada uno de nosotros que Dios nos ha dado este privilegio de predicar su palabra. Nos encargó, dice ahí, la palabra de la reconciliación. Otra vez, ahí está lo que nosotros tenemos que predicar. Ahí está lo que tenemos que hablar. No vamos a hablar una palabra que cause confusión. No vamos a hablar una palabra polémica. No vamos a hablar una palabra que la gente diga, híjole, no le entendí, no. Palabra de reconciliación. El enfoque es que tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar de su verdad para reconciliar a las personas con el Señor. Pero no termina ahí, porque vea la gran responsabilidad, dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué paquete nos dio el Señor? Bueno, da gusto, da alegría, por un lado, decir, Señor, no lo merecíamos, ni uno de nosotros merecíamos estar ahí. Embajadores del reino de Dios. ¿No les da gusto? Tú eres un embajador de Dios. En cada país hay un embajador de nuestros países, ¿no? ¿Y qué hace un embajador? Representa a su país, representa a sus conciudadanos en este país extranjero donde se encuentra como embajador. Así nosotros estamos como extranjeros y peregrinos en este mundo y estamos, pero somos embajadores del reino de Dios, somos embajadores que representamos a Cristo, representamos su reino, pero también estamos a favor de los conciudadanos del reino. Hoy vemos mucha enseñanza que a muchos conciudadanos están siendo apartados de Cristo, están siendo apartados de la verdad, están siendo apartados de alguna manera hasta del reino. Y ahí es donde entra nuestra función como buenos embajadores, predicando esa palabra que la gente necesita oír. Como predicadores tenemos este gran cargo, un gran cargo como embajadores. Quiero terminar este lapso con este pasaje, porque vuelvo a hablar la importancia de predicar esta cristocentralidad en la función que Cristo nos ha dado. Si van conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 11,
en adelante, Efesios 4:11, dice ahí, lo tenemos, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y nos detenemos ahí un poquito. Yo predico a Cristo, predico su verdad, y aquí comenzamos. Y él, Cristo, constituyó, llamó, estableció. Es Cristo el que nos da el don, el llamado, estos 5 ministerios, dones ministeriales, ¿no? No es que yo me ponga porque yo siento y porque a mí me gusta, no, es Dios el que establece. Y hay un orden ahora nosotros aprendemos un orden en el establecimiento, ¿verdad? La necesidad de vivir bajo autoridad. Yo he compartido en mi experiencia, digo, no es de mucho gozo esto. Cuando yo comencé, yo inicié, soy de los jóvenes con los que el pastor Chuy Olivares inició, jóvenes carismáticos, yo era un carismático de la Iglesia Católica. Y cuando comenzaba el pastor Chuy, por ahí llegó un misionero que Chuy le dio la oportunidad de ser maestro de la palabra, y yo quería servir a Dios. Había en mi corazón un llamado de Dios. Era un joven, no estaba casado, me faltaba madurar, aprender muchas cosas. Pero aquí quiero mencionar un punto importante, porque en esa emoción, cuando uno es joven y uno se quiere comer el mundo en un momento. Y no, lo que menos quiere uno es espera. Dios tiene tiempo, espera, y yo estaba así. Entonces, este misionero no hizo bien las cosas y nos empezó, a varios de los que estábamos ahí como jóvenes, que Chuy estaba formando, nos empezó a invitar, a incitar, y yo tomé la decisión mal y me fui con él. Hablé con Chuy y le dije, Chuy, bueno, yo siento de Dios, y Chuy, muy respetable, dijo, bueno, si Dios te habló, yo no puedo hacer ahí nada, está bien. Entonces, yo me fui 3 años de casa de oración. Y si me preguntan qué pasó en 3 años, nada. ¿Qué pasó en 3 años? Pues que a lo mejor lo que le pasó a Abraham por haberse llevado a su padre Taré, que no se lo debía haber llevado, y Taré significa tardanza. Entonces, ¿qué pasó? Vino una tardanza para lo que Dios tenía para mi vida. 3 años, los 3 años no funcionó. Yo recuerdo que yo oraba a Dios y Señor, y Dios me habló muy claro y me dijo, hey, tienes que regresar, someterte a la autoridad de tu pastor Chuy y esperar el tiempo en que yo haga lo que tengo para ti. Y lo digo esto porque en este punto él constituyó apóstol, profeta, evangelista. Él es el que pone, él es el que establece. Y tenemos que tener cuidado en esto, porque desde ahí tenemos que seguir la palabra. Es lo que yo les decía. Yo no puedo mencionar a lo mejor aquí a Cristo más que en decir que Él es el que constituye, pero en sí, en la práctica, en la función, pudiéramos a lo mejor animar a un hermano y mira, empieza tu grupo, haz esto, y tenemos que entender que es Cristo el que debe establecer. Si estamos sirviendo a Dios, tenemos que tener la convicción que es Cristo el que nos ha establecido. Porque de ahí parte precisamente la autoridad que Él nos da para ministrar.
Sí se ocupa la preparación, sí necesitamos estudiar también la palabra de Dios, sí necesitamos predicar a Cristo, pero al predicar a Cristo, también ahí ya comienza un punto importante. Yo predico a Cristo y vivo lo que predico de Cristo. Y desde el primer momento vivo bajo autoridad. No se puede ser llanero solitario, no funciona. Yo lo viví hace muchísimos años atrás, no funciona. Desde el momento en que el Señor me hizo regresar, someterme a la autoridad como debe de ser, ha sido estar, Dios me ha dado el privilegio de estar en 3 obras donde fui enviado antes de regresar a pastorear y apoyar en Casa de Oración Centro. Yo fui enviado, tuve 3 pastorados antes de estar donde estoy, pero bajo esa cobertura, bajo esa dirección y el saber que dentro de eso está el respaldo de Dios. Y Dios me respaldó en los 3 diferentes lugares. Él siempre estuvo, aprendí lo que tenía que aprender y sobre todo aprendes que la obra que hacemos, el dueño de la viña es Él, no nosotros. Aunque a veces nos sentimos bien dueños, ¿verdad? Esta es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Somos sus administradores. Somos como un José que fue puesto a administrar todos los bienes de Potifar. Entonces, tenemos que administrar bien lo que Dios puso en nuestras manos. Y bueno, voy a tratar de continuar para terminar, como dije. Entonces, ahora, ¿para qué puso estos ministerios establecidos por Cristo? Dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con el propósito, diríamos, de capacitar. Esta palabra perfeccionar, su traducción correcta del griego al español sería para capacitar, adiestrar, preparar y formar. Esta es la función que tenemos como pastores predicadores. Capacitar, adiestrar, preparar, formar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la palabra. Predicando esa centralidad de Cristo. Hablando que Cristo es el centro de toda la palabra de Dios y es el único que puede cambiar, puede transformar, puede todo, ¿no? Entonces, es bien importante. No podremos capacitar a los creyentes para que desarrollen la obra del ministerio y a la vez esto edifique la iglesia. Lo logramos todo esto que la Biblia dice que es nuestra función. Somos embajadores, somos puestos por Cristo, tenemos una gran responsabilidad y entonces hay que entenderlo. La única manera de hacer bien nuestra función es solo predicando a Cristo Jesús. Este crucificado y resucitado, que es lo único que nos puede cambiar y cambiar la vida de la gente. Yo aquí me voy a detener para seguir en el siguiente bloque con los requisitos necesarios del predicador. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me
haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.